de aporte de compañeros, tanto buenos amigos como amigos de los buenos amigos, que han logrado desarrollar amplios conocimientos científicos, técnicos, literarios, para aportar al desarrollo del país y al desarrollo de nuestra región y en particular de nuestra comunidad. Nosotros ratificamos el agradecimiento a todos ustedes y a todos los que nos han acompañado en este esfuerzo que realmente se está convirtiendo en un punto de encuentro, en una sinergia entre los factores humanos que Barahona ha logrado acumular y que constituyen una de sus mayores riquezas y uno de sus puntales para lograr definitivamente lanzarse a la búsqueda del bienestar, del progreso, del desarrollo de toda su comunidad. Así que muchísimas gracias y les dejo con nuestro moderador, el colega y buen amigo Uribe. Bueno, señores, muchas gracias por estar aquí. Virgilio para nosotros es un referente, el creador de la palabra barahonerista, para referirse a esos barahoneros que están dedicados, independientemente del lugar donde se encuentren, al bienestar y a trabajar en lo que sea necesario por el desarrollo y el crecimiento y los mejores bienes para Barahona y sus comunidades aledañas. De manera que Virgilio es para nosotros un referente, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por muchos años, investigador. Virgilio se conoce en el Archivo General de la Nación desde la A hasta la Z. Es un gran dedicado, una persona con la ventaja además que sus hijos han seguido los mismos caminos también de Virgilio, de investigadores y de creadores de proyectos y de desarrollo. De manera que es un honor y un privilegio para nosotros. La pasada semana tuvimos el problema de que tuvimos que suspender la conferencia, pero aquí estamos de nuevo. Virgilio, a usted le toca el mando ahora. Adelante. Decía que para mí es un verdadero honor poder compartir con estos hermanos barahoneros, hermanos y hermanas barahoneras, en esta noche, como bien dijo Leo, caramba, una noche luctuosa o un día luctuoso, porque además de nuestro amigo Nolasco Galarza, falleció un hermano de Poncho, los hermanos de Vitico, de Nelson, de Ángel, falleció también el día de hoy. O sea, una verdadera situación lamentable para los barahoneros, ya que personas muy apreciadas han perdido la vida. Pasa sus restos y que solidaridad con su familia. Bien, la semana pasada por problemas técnicos hubo que suspender la presentación. Hoy eso nos dio oportunidad para poderla completar y apretar un poco, ya que alguna parte fue conocida, la temática fue conocida, pero como se añadieron algunas personas, ¿verdad? Es relevante que mencionemos algo de eso que se dijo en aquella ocasión. Aquí hay algunas imágenes, ¿verdad? Ese mangle ya desapareció, se está frente a los Hotel Guarocuya. Es una pintura de un baronero también que yo la compré en una feria de libros de Cuba allá. Yo inicié la conferencia en aquella ocasión hablando de cómo la especie humana se vio obligada a agruparse para lograr objetivos comunes, ¿verdad? Aún antes de podernos comunicar por la voz, sino con gestos, nos dimos cuenta que la unión, realmente, como dice el refrán, hace la fuerza. Y aprendimos a agruparnos. Y fuimos primero recolectores, después cazadores, y después amaestramos los animales, ¿verdad? Eso fueron las primeras formas de cooperación que tuvo la humanidad. Fuimos desarrollando armas para cazar primero y después para proteger nuestros recursos, ¿verdad? Siempre ha habido en toda guerra
una búsqueda de recursos desde aquella condición primitiva que tenía la especie humana hasta el día de hoy. Se buscan todo tipo de pretextos en la actualidad para declarar una guerra, pero en el fondo lo que se anda buscando es los recursos. Y tener recursos da poder. Esa es la base de los imperios que ha conocido la humanidad. Por eso siempre hemos ido a la guerra, pero el trasfondo siempre ha sido los recursos, ¿verdad? Vemos cómo siempre ha habido la humanidad a través de los siglos, ha estado siempre involucrada en la guerra. El siglo XIX, que había armas más modernas, hubo muchas guerras todo el tiempo. Fue un siglo de guerras entre países y dentro de los países. O sea, fue la época de la liberación de casi todos los países de América Latina, de las colonias de América Latina, ¿verdad? Inclusive, como decía hace un momento, fíjense cómo los imperios en el siglo XIX tenían distribuido el mundo. Realmente, la mayoría de las naciones que hoy independientes, en el pasado de Asia, África y parte de América Latina, eran territorios coloniales, por lo cual las grandes potencias, las potencias coloniales, las potencias imperiales, vivían continuamente en guerra, en aras de tener los recursos de otras naciones. Por eso Europa el siglo XIX fue una época de muchas guerras. Guerra por los textiles, guerra por los minerales, guerra por rutas comerciales, guerra por comercio, guerra por conseguirle mercado a las industrias que se desarrollaban en las naciones más avanzadas, ¿verdad? Y todo eso, al fin y al cabo, daba poder. Que precisamente esa era la fuente de la guerra. Cada guerra traía aparejado ejércitos aparte de los muertos, por supuesto, de lisiados, de ciegos, de gente con problemas que quedaban para siempre inservibles. Realmente eso era terrible, esas secuelas de la guerra. Fíjense cómo lo dice ahí, Europa se llenó de inválidos en el siglo XIX. Nosotros también los dominicanos en el siglo XIX también peleamos. A principios del siglo, peleamos por nuestra independencia en 1844, peleamos durante 12 años, 12 largos años peleamos para consolidar nuestra independencia, y a 7 meses de lograr nuestra independencia tuvimos nuestra primera constitución en noviembre de 1844, el 6 de noviembre. Y nuevamente luchamos en 1863 contra España para restaurar nuestra independencia. Pero recuerden que en 1808 y 9 peleamos contra los franceses que nos habían ocupado, ¿verdad? Recuerden a Juan Sánchez Ramírez, recuerden a los criollos dominicanos, a los criollos nacionales peleando contra los franceses. Pero ya inclusive 2 siglos más atrás habíamos peleado contra los ingleses. Derrotamos 11.000 ingleses. Tuvimos un mes entero peleando contra los ingleses. O sea, este es un pueblo bravío, realmente. O sea, es un pueblo que ama su libertad y su independencia y pelea. Bien. Entonces, cada proceso bélico, como dice acá, deja destruidas infraestructuras, escuelas, hospitales, puentes, estructura productiva, las industrias, todo queda destruido a grandes hambrunas, ¿verdad? Conflictos internos como consecuencia de las guerras. O sea, ese es el gran escenario que deja cada gran guerra. Entonces, en ese sentido, en ese decursar, en 1859, hubo una gran guerra que se llamó la Batalla de Solferino, donde pelearon, vamos a decirlo así mejor, ejércitos de 3 naciones, ejército austríaco, el ejército francés y el italiano, donde hubo una gran cantidad de hombres y mujeres, porque las mujeres iban siempre en labores de enfermería y asistencia, ¿verdad? Esa batalla, Solferino, dejó en el campo de batalla unos 40.000 hombres o combatientes abandonados a su suerte, heridos, mutilados, sangrantes, esas cosas. Y entonces José Enrique Dunat, o Henry Dunant, mejor dicho, Henry Dunant,
un gran solidario italiano, comenzó a recoger los heridos independientemente de la nacionalidad. Y entonces buscó gente de los alrededores y así pudo salvar mucha gente. Y esas fueron las raíces de la Cruz Roja. Se llama Cruz Roja porque la primera reunión se hizo en Ginebra y entonces tiene los colores diferentes a lo que tiene la bandera suiza, realmente. Entonces ustedes ven que la Cruz Roja, si fuera al revés, la bandera suiza fuera roja por fuera y blanca en el medio. Esto lo hicieron realmente al revés. Entonces, la Cruz Roja Internacional fue la primera organización solidaria de alcance mundial. Por eso es que yo quise hacer esa referencia de las guerras, ¿verdad? Y la lucha de los recursos, ¿verdad? Y la lucha de los imperios como base para que viéramos el surgimiento de la primera organización solidaria de alcance planetario, que tuvo una gran repercusión en el mundo. Y hubo varias reuniones y varias convenciones en las cuales se iban haciendo, diríamos, otorgándole a esa organización una serie de atribuciones humanitarias que después derivaron en Ginebra. En Ginebra determinaron una serie de surgimiento de una serie de organismos e iniciativas, ¿verdad? Acuerdos contra los combatientes, contra los prisioneros, respeto a los prisioneros, atención a los heridos, aunque sean de un enemigo contrario. O sea, se fue avanzando. Ahora bien, los árabes, que tienen otra concepción con respecto al ser superior, ¿verdad? A Dios, ellos tienen otra concepción y entonces la cruz es algo independiente para ellos del Islam. Por eso entonces ellos prefirieron que se hiciera, en el caso del mundo árabe, que se hiciera la media luna roja. Que realmente, o sea, fíjense entonces cómo existen la Cruz Roja y la media luna roja. Hay unas 188 organizaciones que obedecen a esos parámetros. La Cruz Roja, en donde quiera que haya un conflicto, o hay una gran epidemia, o hay una gran enfermedad, o una gran catástrofe, la Cruz Roja acude con mucha rapidez. En los casos de los ciclones que tuvimos en el siglo pasado, siglo XX, la Cruz Roja ayudó inclusive con el ciclón de San Zenón. O sea que realmente, y si hay capítulos de la Cruz Roja en casi todos los pueblos. Inclusive en Barahona había un movimiento muy activo en los años 20 y 30 en favor de la Cruz Roja. O sea que realmente, inclusive cuando San Zenón se creó ya la Comisión de la Cruz Roja, que tenía hombres y mujeres, fue bastante activa para ayudar a los damnificados aquí en la capital. Lo que decía hace un momento, de cómo en función de lo que fueron los primeros acuerdos para la Cruz Roja, entonces en Ginebra se fueron haciendo una serie de acuerdos en materia de trato a los prisioneros, trato a los heridos, en los campos de prisioneros también. O sea, todo eso fue trabajado. Inclusive los países suscribieron esos acuerdos de Ginebra, aunque hubo naciones que nunca lo suscribieron. Otro grupo que surgió solidario, importante, y que está también casi en todos los países, pero claramente con otra naturaleza y otro tipo de membresía, es la masonería, ¿verdad? Que realmente en República Dominicana durante el siglo XIX fue muy activo, y también en el XX fueron muy activos la masonería. Inclusive los movimientos, muchos movimientos clandestinos del siglo XIX tenían su origen en las confesiones masónicas. Por ejemplo, Duarte y los trinitarios, hasta el ritual de ellos firmar el acuerdo de la Trinitaria lo hicieron bajo la sombra de lo que era la doctrina de la masonería. Inclusive creo que el Dios, Patria y Libertad tiene también un aporte, porque los masones no usan, no sé mucho de masonería, pero no usan mucho, es como Dios, Patria y Libertad. Creo que Duarte le incluyó ahí uno de esos conceptos. Esta gran logia masónica de República Dominicana, que ustedes ven la foto ahí, es sede, o era anteriormente más activa, y era sede de muchas conferencias. Yo recuerdo que en los años 70, y lo recordamos algunos del grupo, que Bosch daba su conferencia, muchas conferencias muy importantes ahí en el templo masónico ubicado en la Arzobispo Porte, en Ciudad Nueva.
O sea que realmente, y en Barahona también siempre hubo un movimiento masónico muy activo, realmente. Que inclusive entonces cuando moría una gente era cuando se daba cuenta que eran de esa confesión espiritual. Bien. También los Odd Fellows. Los Odd Fellows, que son una entidad solidaria que nació entre los trabajadores ingleses. Es un grupo filantrópico, humanitario, esa es su filosofía, y están en casi todas partes del mundo. O sea, ellos hacen una serie de labores solidarias. Allá en Barahona hay muchos fellows, lo que llamamos nosotros ya ingleses, ¿verdad? Los súbditos de los isleños, de las islas angloparlantes, muchos de ellos estaban inscritos bajo el otfelismo, que realmente ha sido una tradición entre la clase trabajadora, esa afiliación. También, fíjense cómo en los lugares, en este caso, por ejemplo, Inglaterra, que estamos hablando, fíjense cómo en Inglaterra surgen este tipo de entidad, ¿verdad? Fíjense cómo en Inglaterra surge este grupo de las primeras cooperativas, porque Inglaterra fue, y ahí Marx escribió su libro de Capital, fue durante varios siglos el taller industrial del mundo. Desde el siglo XIX avanzado, Inglaterra tenía colonias en el mundo entero y tenía una presencia global en prácticamente todas las actividades importantes del planeta. En ese momento, Inglaterra tenía grandes territorios en Asia, África, América Latina, grandes áreas de África, con gran cantidad de recursos, formaban parte de lo que era el Imperio Británico. De ahí que entonces fuera precisamente en Inglaterra donde hubieran más iniciativas de tipo laboral, o sea, había una clase obrera bien diversificada que llegó a organizarse bastante bien en esa nación imperial. De ahí que entonces surgiera esta iniciativa solidaria, ¿verdad? De tener esa cooperativa. Bien, después de ese pequeño recorrido internacional, también recordemos que había siempre han habido asociaciones de diferentes índoles, ¿verdad? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, o sea, los llamados, por ejemplo, los relojeros suizos estaban asociados. Y así diferentes ramas productivas de la ciencia y del conocimiento humano estaban agrupados en diferentes congregaciones. Pero en el caso de Barahona, que vamos a aterrizar para ganar tiempo y no nos pase como otros días, digo que yo seguí hablando y me di cuenta después que me había pasado hasta de tiempo. Bien, entonces, en la provincia de Barahona, especialmente desde mediados del siglo XIX, ¿verdad? O sea, en plena lucha por la independencia, ya en Barahona comenzaban a desdibujarse, en el poblado pequeño de Barahona, desdibujarse algunas formas de organización solidaria. Primera conocida fue de tipo religioso, para crear un templo. Pero ya realmente un poquito antes de crear esa entidad religiosa, esa asociación para construir el templo católico de Barahona, ya habían habido formaciones de hombres y también mujeres trabajando y luchando por la independencia de la República Dominicana. O sea, esa visita que hace Santana a Barahona en el año 1853, en plena guerra todavía contra los haitianos, es un recorrido que él hace por varios poblados del sur y termina en Barahona, donde después se embarca hacia la capital. Pero va a Barahona porque reconoce que en esa zona había una importante cantidad de combatientes por la independencia. O sea que vemos también ese tipo de consenso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo dice el segundo plano, dice religiosas, militares, pro obras, ¿verdad? Pro obras, que siempre esa es la forma de, ¿verdad? Un pueblo pequeño, que hay una rigola por el pueblo o una cañada. Bueno, vamos a tratar de corregir eso entre todos, que nos afecta a todos, ¿verdad? Pro escuelas también, que siempre ha sido una gran preocupación. Pro zonas agropecuarias. Esa es una forma ya de cuando se ha ido desarrollando la agricultura,
y la ganadería que está por la libre en muchas zonas que se comían los productos agrícolas, entonces comienza a haber delimitación de las zonas. Entonces, ahí viene entonces, había una agrupación nuevamente para que esa declaración de zona agrícola, por ejemplo, de Paraíso, zona agrícola de Paraíso, era una zona que se delimitaba que en esa parte del río hasta tal montaña no se podía tener ganado en esa zona. Entonces, había que mandar, juntarse los productores agrícolas, firmar una comunicación, enviarla al gobernador o a la autoridad máxima ubicada en Barahona, quien a su vez lo tramitaba hacia el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo enviaba al Senado de la República, o mejor dicho, al Congreso Nacional, que era el que determinaba y ratificaba esa zona agrícola. O sea, vamos viendo cómo desde aquella época hay una determinadas formas rudimentarias, pero efectivas, formas de organización pro algo. También había una pro caminos, ¿verdad? Pro caminos vecinales, que era algo un bien común para todos, pro categoría municipal. O sea, era común y corriente, por ejemplo, que Barahona, cuando Barahona fue proclamada Distrito Marítimo en el año 1881, pero hubo que enviar una serie de comunicaciones al presidente para que lo tramitara hacia el Congreso Nacional, una serie de cartas justificando que Barahona tenía ya una dinámica económica y social que ameritaba su elevación a distrito marítimo. En el caso de distrito marítimo para esa época, de facto, era una categoría provincial. El nombre de distrito marítimo venía de tiempos atrás, pero realmente tan pronto a Barahona le hacen distrito marítimo, ya tenemos un gobernador, tenemos tribunales, tenemos categorías de escuela mayor, tenemos un subsidio, o subsidio, sino el presupuesto nacional, ya tenemos una serie de partidas, además también de la justicia. Si anteriormente había que dirimirlo todo en Asua, entonces se dirimía hasta cierto nivel en Barahona. O sea, por eso es importante la categoría municipal. Por eso siempre hay una lucha, o siempre antes, ya no tanto, había una lucha entre un poblado que quería ser elevado de categoría y la común cabecera del cual dependía, no se oponía. En el caso de nosotros, cuando queríamos ser distrito marítimo, la oposición vino de Asua y había un activísimo diputado, apellido Miranda, allá en Asua, que se oponía a que Barahona fuera elevada de categoría, porque todavía había muchas ruinas de cuando la guerra de la restauración, todavía habían de los restos de los combates, algunas casas quemadas y esas cosas, pero los baroneros se fajaron duro, y como Liz había estado combatiendo por allá junto con los baroneros, y hasta Luperón estuvo medio cerca de por allá, y estuvo también José María Cabral, entonces ellos dijeron, los baroneros se merecen eso, pero había ese tranque en la Cámara de Diputados, razón por la cual, por la presión de los baroneros que siguieron enviando comunicaciones, entonces el padre Meriño, tiró un decreto único, se declara Barahona puerto marítimo en septiembre del año 1881, dándole categoría al puerto de Barahona de que podía importar y exportar y una serie de cobrar impuestos y toda una serie de, bueno, autorizó el transporte de cabotaje, o sea que era entre los puertos de aquella ciudad, y lo abrió también, digo, los puertos del litoral marino de la República Dominicana, y también lo abrió al mercado internacional. También habían entidades pro calles, arborización, limpieza y parques, todas esas cosas comunes que convenían a la colectividad. Estaban también las sociedades patrióticas. Estaba también una agrupación, se aglutinaba a veces gente pro biblioteca y también pro fiestas nacionales. Cada vez que había fiestas nacionales de independencia y algo en el pasado, se constituía una comisión que era la que organizaba esas actividades. Como decía hace un ratito, de las primeras organizaciones que se formaron en Barahona, está esta asociada a la Iglesia Católica de Barahona, a la cual se refirió Santana cuando fue a Barahona en el año 1853, que vio que estaban levantando un templo. Uno parecido a ese que se ve en la imagen, después de mucho esfuerzo, lograron hacerlo los baroneros, y vino un ciclón en 1883 y se lo llevó. Y entonces después
con más esfuerzo todavía, una comunidad pobre que estaba comenzando a caminar casi como provincia, hicieron ese que ustedes ven ahí, ese templo, que fue el que fue reemplazado por el actual que conocemos, la iglesia vieja de allá de Barahona. Entonces, lo mismo que decía hace un momento, el carácter de las asociaciones, ¿verdad? Viendo escuelas, inclusive a veces habían juntas que se creaban pro sacerdote, ¿verdad? Estaban las siervas de María o las siervas de la Altagracia o de San Miguel o de cualquier otro santo, ¿verdad? Y entonces reclamaban continuamente la asignación de sacerdote para la iglesia de Barahona. Por ejemplo, en 1926 no había en Barahona un sacerdote y cuando llegó fue un acontecimiento. Y a quien buscaron para que le diera las palabras de bienvenida fue una niña que tenía 14 años que se llamó después María Montes. Bien, en el año 1872 se crea la Junta El Salvador. Entonces, en el libro de José Robert, que anda por ahí, que todos lo tenemos, es un libro bastante bueno. Yo creo que el libro de José Robert y el de Matita Suero son los dos trapiches que deben siempre tenemos que tener cerca para cada vez que queramos aprender algo, encontrarlo ahí. Realmente son unas fuentes inagotables. Pues José Robert informa que en el año 1872 se formó la Junta El Salvador, ¿verdad? Que la encabezó don Francisco González Colarte, ¿verdad? Junto con otros cubanos, que era para apoyar la independencia de Cuba. ¿De acuerdo? Fíjense que ustedes vean cómo tan temprano, en 1872, cuando creo que fue que hubo la famosa llamada Guerra Pequeña en Cuba, en Barahona ya había creado un comité de apoyo en favor de la independencia de Cuba, cuando en Barahona lo que había era un caserío de Yagua y de Palma. Sin embargo, fíjense para que ustedes vean eso. Entonces, en el año 1883 se forma la Sociedad Recreativa El Porvenir, dirigida por Ignacio Guerra, que fue el presidente, y Jaime Mota. Entonces, fíjense los miembros honorarios: Gregorio Villini, Fernando Meriño, Fernando Arturo Meriño, que estuvo de párroco en medio siendo joven, la Generoso Marchena, Francisco Enrique y Carvajal. Los Enrique Carvajal, uno de ellos que estuvo por allá por nuestras costas y tuvo un hijo en Enriquillo que se llamó Sócrates Nolasco. Tiene el nombre de su madre, el apellido de su madre, pero era hijo de uno de los Enrique Carvajal y que se lo llevó al seno familiar y ahí Sócrates Nolasco se formó académicamente y un gran intelectual, un hombre que inclusive debemos tener los barahoneros en un sitial mucho más alto. Ahí están los fundadores que estaban en ese grupo. Ahí ven a Jaime Mota, Eugenio Matos, ¿verdad? Que fue mucho tiempo después su papá. Creo que él mismo o su padre fue gobernador de Barahona, Rafael Damirón, los Damirón, siempre en medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito de esa agrupación? Bueno, difundir la cultura, pero también tenían dentro de sus planes comprar una imprenta para editar un periódico y difundir la cultura. Ahora bien, en el tiempo que se formó esa asociación, era la época de Baez y Cabral, y que había muchas guerras, y esta agrupación no pudo cumplir sus objetivos, dado la inestabilidad que había en todo el país. Los barahoneros que vivían, se pasaron 50 años tirando tiros unos contra otros. Realmente Barahona fue ingobernable después de que se acabó la guerra de la restauración. Otra agrupación, Recreo de Amigos, nos informa también Robert, se formó en esos mismos días, pero corrió igual suerte que el Porvenir, debido a la situación de guerra e ingobernabilidad que hubo realmente en la parte sureña. Aquí es alguna reiteración de lo mismo de hace un rato. Entonces, en 1887 se formó en Barahona el Centro de Unión Hispanoamericana. Eso salió en la revista El Eco de la Opinión. Esa estuvo como presidente de José Antonio Roca, que este señor después fue gobernador de Barahona, muchas décadas después. Y en esa actividad estuvo presente mucha gente de Barahona, varones y hembras, y hasta una actividad social que hubo una interpretación en piano. Parece que en Barahona había un piano, eso era como tener una laptop en aquella época, donde se tocó mucha música realmente.
y fue gente de la capital a la instalación de esta sociedad hispanoamericana en Barahona en el año 1887. Aquí en el libro de Werner Darío Félix y Félix, cabaleño, intelectual cabaleño bien conocido por todos nosotros, que escribió este extraordinario libro, Historia de Barahona, 1801-1900, una profunda investigación que le valió a él un premio en el año que él editó el libro, creo que fue en el año 2011, y también que el libro fuera publicado por el Ministerio de Cultura. Acorde a él, en la página 249 a la 252, él narra ahí de cómo se fueron creando en Barahona una serie de entidades, ¿verdad?, con la intención de apoyar la cultura, la educación, el fomento de la música, apoyo a la construcción y rehabilitación de centros del templo católico, entre otras actividades. Inclusive una de esas entidades que llegó hasta plantear hacer una rifa, o le llamaban antes, le decían lotería, una lotería pro la cultura de Barahona. Este libro, para los que no lo tienen, es muy importante también tenerlo en su biblioteca, aparte del de Matillita Suero y José Robert, más también, por supuesto, el de Joaquín Peláez, el de Oscar López Reyes, los de Wilson Gómez, los de los hermanos Cuello, los de Federico Natalio Cuello López y otros más. Hay donde doña Águeda Ramírez, pues mi abuela doña Águeda. Saludos, doña Águeda. Entonces, Jaime Mota, realmente, por eso ustedes ven que en Barahona hay una calle Jaime Mota, fue un hombre muy activo, un empresario muy activo. Fíjense cómo estuvo en el primer consejo de regidores, como lo llaman ahora, ¿verdad? En los primeros regidores que hubo en Barahona, y que tuvo a cargo, como dice ahí, la división de Barahona en cuarteles, o sea, dividir la ciudad en diferentes partes, y formar alcaldes barriales, o sea, los tipos responsables. Ahí, como lo dice ahí abajo, ahí fue de los fundadores de la Sociedad de Porvenir, la cual vimos hace un rato. Y fíjense cómo en el año 1892, don Jaime Mota es de los que recibe a José Martí en Barahona. O sea, fíjense cómo los barahoneros, apoyando no solamente su causa en su patria chica, Barahona, sino que también tienen tiempo para ser solidarios con José Martí, que estuvo en Barahona 2 días, algo así más o menos, 2 o 3 días, desde donde redactó varias comunicaciones y donde agradece a los barahoneros que le hayan sus atenciones. Inclusive creo que fue don Jaime Mota que le suministró el caballo en el cual José Martí fue rumbo a Haití, que era otro de sus puntos de ese recorrido en la búsqueda de apoyo que él hacía en la República Dominicana. O sea, Martí vino después, en otras ocasiones estuvo en La Vega y Montecristi, donde firmó el pacto con Máximo Gómez. Entonces, los barahoneros se dieron cuenta, dado que Barahona estaba bien distante de la ciudad capital, ¿verdad?, no tenía carreteras, ¿verdad?, había un camino real, difícil, que por eso se utilizaba mucho el transporte marítimo. Que por eso ustedes ven que hay todo un mundo en esa área todavía no tan explotado, que donde hurgar y escribir, porque hay muchas cosas interesantes con respecto a eso. Bien, entonces eso obligó, ¿verdad?, a que allá los barahoneros de la época, principios del siglo XX, se dieran cuenta que en la unidad, pues repito, estaba su fuerza. De ahí que desde un principio en Barahona se fueran creando esas entidades de tipo cultural y también de tipo asociado a la dinámica productiva y de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que la sociedad barahonera iba evolucionando económicamente paso a paso, ¿verdad?, paso a paso, impulsado en ese momento por el café, porque el ingenio todavía no había llegado, el café, el corte de madera, la producción de azúcar en los trapiches, ¿verdad?, y pieles y cuellos, explotación de ganado hacia Haití, ¿verdad? Eso fue dibujando grupos económicos que inclusive en las patentes que salían en la Gaceta Oficial en el año 1894, 95, 96, ahí se va viendo que hay diferentes personas en Barahona ya ubicados en diferentes categorías
fiscales. Por ejemplo, Luis del Monte, que tenía muchas propiedades y tenía muchos activos, bueno, pagaba más impuestos que Pedro Pérez, que lo que tenía era un colmado o un kiosco. Realmente, entonces, esas estadísticas figuran en la Gaceta Oficial del siglo XIX. Entonces, también se formaba la sociedad Castalia. Ahí era un grupo en los años 30, donde había muchos jóvenes varoneros cultos, ¿verdad?, asociados, que tenían muchas discusiones teóricas, ¿verdad?, y filosóficas. Estaba el Club de Damas, estaba el Parque los 31. Los 31 era un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que vivían en los alrededores de lo que hoy es el Parque de los Sueros. Por ahí vivía antes mucha gente apellido Suero, ¿verdad? Y entonces en ese solar que estaba ahí grande, había muchas matas, ahí ellos se sentaban en su mecedora, y ahí estaba Pedro Suero, Luis Suero, Juanito Suero, que sé yo cuánto Suero. Y entonces cuando ese grupo, que se llama Los 31, se da cuenta que esa área necesita ser trabajada, ¿verdad?, para que si fuera un lugar de mayor servicio recreativo, y que pudiera ir la banda de música a hacer conciertos en esa zona de la ciudad. Entonces ellos envían una comunicación al ayuntamiento, hay un intercambio en lo que el ayuntamiento mejora su condición económica, ¿verdad?, hace pequeños aportes, ellos también aportan cortando árboles, sembrando árboles, y al final se hace el Parque Guarocuya, mejor conocido como el Parque de los Sueros. No hay forma, no hay forma que nadie le diga Guarocuya. Entonces, cuando en 1927 Luis del Monte, o sea, que termina los trabajos de donación de Luis del Monte de la glorieta, que la dona Luis del Monte, que está ahí, que por poco nos la tumban, para una gente ganarse un dinerito por ahí adicional. Y entonces, cuando hacen esa glorieta, una glorieta que había ahí, una columna que la había donado el vicepresidente, voy a regar mi faja, creo que era Francisco María González, creo que era. El vicepresidente González, vamos a decir, para no regar la faja, el vicepresidente González donó una columna que era la que había ahí antes de hacer la glorieta de Luz del Monte. Entonces, esa columna fue enviada al Parque de los Sueros. Y yo un día, cuando yo hice mi trabajo sobre el Parque de los Sueros, ahí encontré la columna que está ahí desde el año 1874, creo que por ahí, más o menos. Ahí está esa columna pintada de verde, muy tranquilita. Y ojalá se quede así, porque si un día la descubren, termina en Metaldón o en China. Bien. Entonces, a través del tiempo se fueron creando, como dije hace un momento, todo tipo de entidad, ¿verdad? Grupo de apoyo a las iglesias, avenidas. Ahí más adelante, ahí cuando hicieron el malecón, se formó un grupo para apoyar que se hiciera el malecón, donando árboles. Otro donó un día un cemento, otro una varilla, ¿verdad? En los Coacú eran los dueños de ese pedazo donde está ahora mismo la bomba de gasolina nueva, ahí donde comienza el Uruguay. Ese pedazo por ahí era de los Coacú. Entonces, para poder hacer la avenida, los Coacú hicieron, entonces el ayuntamiento hizo una permuta con los Coacú para ellos enviar un solar ahí en la Colón. Y entonces se pudo hacer la avenida que llegaba entonces desde el comienzo de Luis del Monte, ahí donde estaba Sal y Yeso, hasta la Jaime Mota. Después llegaba un poquito más hasta llegar hasta nuestra estación de Rosario. Entonces era la avenida de un principio, que fue la que tanto las fotos de don Pedro Vargas. Después, en el año 59, entonces se amplió la avenida y llegó hasta allá, hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Hasta donde están Hielo Ever y compañía. Bien, o sea, para todo había que crear una organización. En 1900, bueno, no voy a dar el brinco. Aquí habla en el medio, en rojo, la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio significó un gran salto para el desarrollo de las fuerzas productivas barauneras. Esa gente se formaron en febrero de 1926, y ya al poco tiempo estaban mandando una carta a Horacio Vázquez, que era el presidente de la República, pidiéndole obras para Barahona. Y él le respondió que el presupuesto, yo cuánto, yo qué, pero los cibaeños siempre, y no se habla de un cibaeño aquí en este grupo, pero los cibaeños siempre han sido medio embuditos, ¿verdad? Embudos, lo ancho para ellos y lo estrecho para los barahoneros o para los sureños.
ellos siempre han tenido noticias contra el sur, no sé cuál es el origen, pero siempre han sido, siempre nos cajetean, siempre. Y fue lo que nos pusieron a nosotros, su profundo, su remoto, lejano sur, y todas esas palabras que significan como que no, presidente, no invierta ahí, que esa gente tranquila ahí, comiendo vallahonda. Entonces, esta asociación tan pronto surgió creó su impronta, fue gestora de los bomberos. Los primeros bomberos de Barahona, que no son los del 45, salieron de ahí, de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tenía un instituto, como creo que lo dice aquí, un instituto que daba mecanografía, archivo, contabilidad e inglés. ¿Por qué inglés? Porque esos muchachos donde iban a ir a trabajar era el ingenio. ¿Y qué mejor para ellos que manejar también o conocer también el idioma de los dueños, el idioma de los jefes? Y fíjense cómo en esa época, para 1934, el instituto daba clases de inglés. O sea, una cuestión realmente increíble. Pero ellos también fomentaban el café, daban clases, llevaban gente de expertos de aquí de la capital a que dieran clases de embutido a las amas de casa de Barahona para que hicieran negocios. Y además de eso también, variedades de semillas. Una vez llevaron hasta un padrote para mejorar el ganado de por allá. O sea, realmente era tremendo. Y de ahí surgió la Escuela de Economía Doméstica de Barahona también. O sea que realmente esa Cámara de Comercio tuvo una gran repercusión. Algunos de los que están en este grupo estudiaron en la Cámara, en el Instituto de la Cámara, que decía todo el mundo la Cámara. Cuando estaba ahí en el local, al lado del ayuntamiento, en el local hoy del doctor Antonio Méndez, y también cuando estaba ahí en la calle Colón, donde vivían los Vázquez, que hay unos cuantos Vázquez aquí, donde vivía Pirín Vázquez y su familia, o una de sus familias. Aquí vemos, señores, para que ustedes vean, esa carta vieja ahí, pero yo quise ponerla solamente para que ustedes vean, eso del año 1917, cómo esa gente le pide al ayuntamiento, dennos dinero para nosotros sembrar, hacer las reatas del parque. Reata es como esos jardincitos que están cerrados, cuadraditos, que algunos llegamos a verlo, para hacer eso. O sea, eso era común y corriente, de pedirle, hacerle aportes. Ellos decían, nosotros hacemos una rifa, pero también ayúdenos a reconstruir el parque. Esta casa que está acá, año probable 1919, eso es del libro de don Pedro Vargas, dice el Gran Hotel Venecia. Fíjense que allá arribita, dice 19, por eso es un poquito más allá, porque fíjense que a la izquierda arriba, está el techo del Teatro Unión. ¿Lo ven? Allá arribita a la izquierda. Y esa era la casa que era donde estaba Negro Carraco, ¿verdad? Que está ahí, ya está desbaratada, y había vehículos, o sea que para no había vehículos en 1919. Bueno, sí, habían llegado con la gente del ingenio. Entonces ahí era que estaba el negocio de Negro Carraco y estaba la peluquería de Fuentes, allá un poquito más para allá. Que ahí se hacían centros de tertulias de la gente vieja de 1920, 21, 22, pero que también en los años 60, ahí se hacían tertulias con Fuentes, el abuelo de Carlos Julián, ¿verdad? Don Carlos Asís y otros más, el doctor Castillo, papá de Memeco, ¿verdad? Carlos Castillo, si Carlos Castillo se juntaba ahí y otros más, y tenían una tertulia realmente ahí sentado cerca de la barbería de Fuentes. O sea que esa tertulia que se fue pasando a través de generación en generación. Ahí está el Club Guaroa, que se formó en el año 1921, y su primera vez cuando se constituyeron, hicieron un banquete en la terraza Brisas del Virán. Fíjense que el Virán era algo muy importante. Esa gente habla mucho de Virán y trae muchos poemas a nombre del río Virán. Entonces, la llegada del ingenio saca a Barahona de su ecosistema, de su pequeño ecosistema, en comparación, por supuesto, con esta inversión gigantesca que llega a Barahona y que impacta no solamente a la ciudad de Barahona, sino también que impacta todo el Valle de Neiva. La empresa introdujo un nuevo esquema o impulsó un nuevo esquema económico, político, social y cultural. Fenómeno que también se produjo en la región este, ¿verdad? Cuando los ateros del este se convierten en un grupo secundario cuando llegan estos grandes ingenios,
capitalistas, ¿verdad? Con grandes inversiones y con gente con un gran capital que se convierte entonces en los dirigentes de los procesos económicos, políticos y sociales de la región este. Ese mismo caso pasó también con el ingenio Barahona. Bien, fíjense entonces en este periodo de 1922-23, cuando el ingenio arranca con fuerza, se van creando, van llegando otras entidades. Quiero decirle que para 1913 se forma, se edita el primer periódico de Barahona, el Virán, ¿verdad? Que se hizo con la imprenta de la familia de Vidó Medina, los Medina, que la imprenta Yaquimo se llamaba, la imprenta de Yaquimo, realmente donde se hace el periódico El Esfuerzo y el Dominicano. Esos vienen después del periódico El Virán. Pero fue en 1910 que estos azuanos, que siempre han aportado mucho a nosotros, los Quesada son azuanos, y los Matos, y muchísimas familias que hoy no tuvimos como Barahonera, los mismos Lagares, los Sopito Lagares, era azuano. Él era apellido Lagares Arias, era azuano. Bien, entonces, cuando se funda el ingenio Barahona, comienza a llegar gente de Puerto Rico, llega gente de Cuba, llega gente de Estados Unidos, llega gente de Saint Thomas, toda esta gente por ahí atrás, de aquí abajo que están por ahí. Los isleños empiezan a llegar a trabajar al ingenio, ¿verdad? Llega gente también, dominicanos técnicos de otras partes del país, donde había ingenio también, y se van a Barahona. Y entonces, cuando venimos a ver, mucha de esa gente, en el periodo de zafra o los fines de semana, comienzan a necesitar un ambiente cultural, comienzan a demandar cultura, comienzan a demandar servicios, y por eso en 1921 se hace o se construye el Teatro Unión, que es para satisfacer las necesidades de estas personas que requerían cine, que requerían un lugar donde escuchar música, que requerían un lugar donde hacer una tertulia o un acto realmente, y en eso se convirtió el Teatro Unión. Bien, entonces junto a esto que nos trajo el ingenio, ¿verdad? Entonces maquinaria, equipo, ¿verdad? Vino del aeropuerto, vino el hielo, importantísimo el hielo, vino la electricidad, vino también el telégrafo, bueno, había telégrafo, pero vino el teléfono, y después, señores, increíble, a Barahona llega el avión. Primer lugar del país donde se crea una compañía aérea en Barahona, que viaja a todas las islas. Inclusive tengo entendido, y creo que lo leí por ahí hace mucho, que don Mirtilio Peguero fue el primer barahonero que se montó un avión que llegó a Nueva York. O sea, para que ustedes vean, porque él llegó un momento que fue el jefe aquí de la oficina, digo, allá en Barahona, de la oficina. Entonces, se aprenden una serie de habilidades, ¿verdad? Y como el sindicato, como el ingenio Barahona pertenecía a norteamericanos, hábilmente algunos dirigentes obreros que había ya dentro del ingenio se afiliaron a sus, digamos, pares en los Estados Unidos, y había un intercambio y se lograron algunas mínimas reivindicaciones en función de cómo era la situación, porque recordemos que los norteamericanos estuvieron aquí hasta el 24, hubo 6 años donde hubo un respiro, pero boom, después llegó Rafael Unidas, y ahí entonces todo el mundo quedó medio frisado, ¿verdad? Bien, entonces, habían sindicatos obreros, de carpinteros, de estibadores, de albañiles, estaban los camioneros, los maquinistas, estaban los productores de café, ¿verdad? Por un lado estaban los gremios, por otro lado habían diversos clubes, estaban los exploradores. En Barahona, en el año 31, había unos exploradores católicos, que fueron unos antecedentes de los Boy Scouts, que muchos de este grupo fueron de los fundadores. Bueno, Luperón fue de los propulsores. Sin embargo, en el 31 había unos exploradores, y en el 40 y pico también había en Barahona unos Boy Scouts. O sea que los Boy Scouts siempre estuvieron muy presentes en la zona. También había en Barahona una asociación de pescadores deportivos. Habían varias ligas de béisbol en el 28 y 29. Habían ligas de béisbol en Barahona, no equipos de béisbol, habían ligas, 2 o 3 ligas competían. En la prensa, el Listín Diario, hay mucha referencia a esos juegos de pelota, a esa gente, pero lamentablemente todo lo que ponían ellos eran los apodos, ¿verdad? Los apodos. Entonces, si usted pone nada más los apodos, entonces los nombres lamentablemente se perdieron en la
en la historia. El voleibol siempre nos acompañó, el baloncesto siempre nos acompañó, ¿verdad? Había también clubes de árabes, el club de árabes es el centro sirio, y también, como lo dice una cosa que pasó por ahí, se hizo en Barahona la Casa de Puerto Rico, que eran los puertorriqueños que vivían en Barahona. En Barahona había una comunidad puertorriqueña relevante, porque Luis del Monte en el año 1900 trajo 100 puertorriqueños a trabajar recolectando café. Los trajo a recolectar café. Después, y entonces, para los que vinieron para el ingenio, ¿verdad? Que muchos de ellos servían de intérprete a los funcionarios norteamericanos y que también eran muy preparados, ¿verdad? Origen de muchas familias, amigos nuestros, los Padilla y demás apellidos que hay en el Batey, muchos puertorriqueños. Bueno, los mismos jusinos son puertorriqueños también y otros más. No voy a regar mis pajas mencionando nombres, ¿verdad? Entonces, esa casa de Puerto Rico, cuando hubo un terremoto en Puerto Rico en 1928, creo que fue, que azotó bastante, no recuerdo si fue por Mayagüez, que mató mucha gente, y entonces aquí se hizo una campaña a favor de ellos, y entonces la Casa de Puerto Rico de Barahona le mandó una carta al Listín Diario agradeciéndole toda la difusión que había hecho de la problema de Puerto Rico y el apoyo a las campañas de mandar ropa, comida, medicina y otro tipo de cosas hacia allá. Increíble, pero cierto, 2 años después vino el ciclón de San Zenón, ¿verdad? Que todos conocemos con todas sus escuelas, y entonces en esa ocasión fueron los puertorriqueños los que nos ayudaron. En este caso, Pedro Albizu Campos, que había venido aquí a dar muchas charlas en la época de Horacio Vázquez, y fue de los que encabezó esa campaña. También en Barahona había grupos de fotógrafos, y para que ustedes vean quién dirigía ese club de fotógrafos de Barahona, lo vemos más adelante, don Arcadio Encarnación, familia de los Terrero Encarnación, o sea, de Poncho y compañía, que hoy está en una situación bastante difícil y dolorosa por la muerte de uno de sus integrantes. Entonces, bueno, aquí lo que habla mucho es de la Cámara de Comercio, ya hablamos de eso. Inclusive fue tan activo, oigan bien, la Cámara de Comercio de Carrancón fue tan activa, su primer presidente fue don Pablo Toral, y tan activo fue en pocos meses don Pablo Toral, que la Cámara de Comercio de Barahona propuso e impulsó que se hiciera una primera reunión de las cámaras de comercio de la República Dominicana, y precisamente se atendió a esa petición, y él fue nombrado presidente de la primera asamblea de las cámaras de comercio de la República Dominicana. Este señor, muy activo, hermano de don Benjamín, el papá de don Benjamín, ¿verdad? El papá de Benjamín, el que nosotros conocemos todos, ¿verdad? Don Benjamín era hermano de este señor que murió, y Manuel Toral, y ellos son los que forman Toral Hermanos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí está la logia Enriquillo, muy activa en Barahona, todavía inclusive en la logia, el momento de la logia en República Dominicana, en muchas provincias se atonó un poco, pero después ha habido un relanzamiento. En Barahona hay un grupo que está ahora muy activo, sobre todo la logia Enriquillo, que es la que está ahí en la Padre Villín, que abajo hay una librería. Ahí vemos en este manuscrito ahí, don Federico Natalio Cuello López, presidente del Club Eugenio María de Otto, recibiendo los libros de la biblioteca de Barahona, la biblioteca municipal, porque el ayuntamiento, con la crisis económica mundial de 1928, 29 y 30, la Gran Depresión, se vio obligado a cerrar la biblioteca porque no podía ni pagar el alquiler, ni podía tampoco pagar la bibliotecaria. Razón por la cual los libros estaban guardados ahí, y ese grupo de jóvenes, encabezado por don Federico Natalio Cuello López, el padre de Esteban y de Carlos y de Federico Cuello Davison, o Davison, como diría cualquiera, le entregaron esos libros para ellos seguir operando de manera más limitada como biblioteca. Y para que ustedes vean el alcance de esa juventud que llevó a Barahona pianistas, llegó a Barahona conciertos de violín, y llevaron también a Barahona grandes intelectuales, tanto de este grupo, de esta generación, como los que lo siguieron.
Muchos no saben que en 1900 rayita, antes de, quizás a fines de los años 40, fue a dar una conferencia Rude Galíndez. Bien, eso es lo que mencioné hace un rato de este grupo que trabajó en la restauración y reconstrucción de la avenida Enriquillo. Ahí ven el Casino del Sur, en el 1937, Polibio Díaz presidente, Eladio Romero vicepresidente, Eugenio Matos, ese es hijo de Eugenio Matos anterior. Ese que Eugenio Matos hijo, ese es hijo de Eugenio Matos que estaba por allá atrás, recuerden, en el siglo XIX. Miren ahí, el ingeniero Manuel Mota, Leandro Vidal Recio, que es don Manito Vidal, Víctor Matos, Enriquillo Mota, Raúl González, o sea, gente muy activo, muy activo. Vienen ahí los sirios, también activos en el año 1938. Esos fueron años muy buenos de Barahona. Barahona arrancó y en el 38 fue también que hicieron la carretera Barahona que nos conectó con Santo Domingo. Barahona Asua, que tenían casi 40 años haciéndola. Y no la terminaban por lo costoso de eventos de esas lomas que hay todavía hoy, que dan muchísima lucha. Fíjense ahí quiénes eran los jefes de ahí, están ahí. No quiero que me pase lo de la otra vez que me atrasé, quedando muy atrás. Vamos a darle un brinquito. Fíjense Barahona, en los años 50. Fíjense cómo estaba ahí. Esto es para romper un poco con lo que veníamos a la izquierda de Terjaime, del cual hablan mucho algunos de los barahoneros, ¿verdad? En el batey central, como dije hace un rato, llegó gente de todas partes, cubanos, norteamericanos, dominicanos, hábiles de otra parte del país, puertorriqueños, españoles, ¿verdad? El de los españoles llegó ahí Horacio Pérez, ¿verdad? Que recordemos que fue asesinado y desaparecido en el año 1965 durante la Guerra de Abril, ¿verdad? Entonces, se creó esa sociedad, Beta, Sigma y Gamma, esa formación la llama Mineco Padilla. Este grupo funcionó de los años 30 al 40 y un poquito más allá. ¿De qué conversaba ese grupo? Allá en el batey central, sobre literatura, arquitectura, química y aspectos técnicos ligados a la actividad azucarera. O sea, se intercambiaba de todo, ahí se hablaba de todo. Y tenía un local en la Quinta Avenida. Entonces, ¿quiénes participaban en esa tertulia? Daniel Fernández, que era un español, señor Berrio, puertorriqueño, Gustavo Moré, cubano. Ese Gustavo Moré es el papá de un arquitecto que anda por ahí, o el abuelo de un arquitecto que anda por ahí. Y demás gente ahí, inglés, ahí, fulanito, que eran norteamericanos. Ese grupo tuvo una cierta incidencia, ¿verdad? Inclusive después tuvo como un receso y después se rehabilitó. Y por eso vemos aquí cómo se saluda, dice abajo corresponsal Lemberg, don Paquito Lemberg, saluda que vuelva nuevamente a esa actividad, ese grupo se reactive bajo presidencia del señor Nilo Herrera. O sea que fue una entidad que tuvo mucha importancia. También estaba en el batey el Country Club, ¿verdad? Que nosotros después vimos su reminiscencia, pero tuvo también su época dorada, ¿verdad? Como lo dice ahí, era un club de carácter elitista. Eso fue también Neco Padilla, donde participaban los altos directivos del Central y los funcionarios dominicanos, puertorriqueños y cubanos encargados de departamentos. O sea que realmente era un club élite, donde iban solamente los jefes y los funcionarios dominicanos y de otras nacionalidades de alto nivel. Entonces dice aquí, me dijo él, que ese club, que al frente estaba el campo de golf, ¿verdad? Que ahora está lleno de vacas, de vacas cagonas, ¿no? Ese está lleno, ese solar ahora ahí, y ese era un campo de golf, que Trujillo cuando lo compró el ingenio en 1957, lo sembró de caña, realmente. Entonces ahí jugaban golf y iban jóvenes de la aristocracia de la capital a jugar golf allá, y se hospedaban entonces en el Country Club, que el Country Club fue hecho ese edificio para residencia provisional de gente que venían de los Estados Unidos al ingenio a trabajar. Por ejemplo, venía un mecánico o un electricista, o venía, me refiero a un gran técnico, ¿verdad? A hacer algún tipo de reparación o a hacer estudios de contabilidad, o sea, levantar, hacer una auditoría, se hospedaban en ese edificio que se llamó el Country Club, ¿verdad? Bien. Bueno, aquí tenemos el Club Rotario. Estamos hablando ahora de los clubes pesados. El Club Rotario, ¿verdad? Con su carácter internacional,
y con una gran incidencia a nivel mundial. Fíjense que la primera reunión de un club rotario se hizo en Chicago, Illinois, en Chicago, el 23 de febrero del año 1905. Después hubo una segunda organización en California y después pasó a su convención. La primera convención rotaria se hizo en Chicago. Chicago, recuerden que para esa época era una ciudad bien cosmopolita de los Estados Unidos. Estaba Nueva York, pero también estaba Chicago, con su grandes puertos ubicados ahí en los grandes lagos. Entonces, después vino Canadá, abrió una oficina, después fue en México. Cuba fue el primer país, según tengo ahí, pues él lo dice, el primer club rotario de un país de habla no inglesa, fue el de La Habana, Cuba, en el año 1916. Sin embargo, fueron los uruguayos los que hicieron la formalización, o sea, que los cubanos arrancaron con su club rotario, fueron los uruguayos los que formalizaron su inclusión en el rotarismo internacional y por eso figuran como primero que los cubanos. Después ahí mencionan estadísticas de lugares de África, el primero africano, que fue en Sudáfrica, el primero que sé yo quién, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacen los rotarios? Ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Los rotarios trabajan con una de sus funciones, es la solidaridad mundial, solidaridad con los grupos desfavorecidos. Han asumido como misión principal su lucha contra el polio y realmente vacunan a nivel mundial centenares de miles de niños que los libran de ese flagelo. Realmente los clubes rotarios son extraordinarios en esa materia. Y fíjense ahí cómo a los niños que contraen, ahí está abajo, en la parte de abajo, que contraen la terrible enfermedad, también ellos les suplen de equipos, ¿verdad? Y los rehabilitan para que sean personas útiles. ¿De acuerdo? Todo eso con el esfuerzo de los socios. Entonces, ¿cuándo llegó el Club Rotario de la República Dominicana? En el año 1943 se formó el primer Club Rotario de la República Dominicana, que fue precisamente en la ciudad capital, ¿verdad? Se fundó hace 77 años. Entonces, después se formaron clubes rotarios con el tiempo en todo el país. Hace varios años existían en la República Dominicana unos 65 clubes rotarios con una matrícula de más o menos 1.400 miembros. A nivel mundial existe 1.250.000, existía cuando me dieron esa estadística, o cuando yo busqué esa estadística, 1.250.000 miembros distribuidos en 180 países, de acuerdo a una exposición que dio un antiguo presidente del Club Rotario de la capital, Raimundo Álvarez, o de la capital o del país. Bien. Entonces, el Club Rotario de Barahona se creó el 14 de febrero del año 1945, hace 75 años, con una trayectoria extraordinaria de servicio a favor de la educación, a favor de la niñez, en favor de la cultura, en favor de la enseñanza, ¿verdad? Y en favor de promover iniciativas, todas apuntando hacia el desarrollo de las clases más desposeídas, ¿verdad? Aquí vemos cómo dentro de los fundadores del Club Rotario está el doctor Messina, presidente, que era odontólogo, vivía precisamente detrás de la iglesia vieja, ahí al lado donde vivía Osiris, recientemente fallecida. Ahí están los que la formaron, la primera, ustedes vean José Lama, Ernesto Cori, Sócrates Lagares, Don Sopito, Enriquillo Mota, Euclides Cuello. Siempre los cuellos están en todas partes, ¿verdad? En lo que se trata de desarrollo de Barahona. Estaba don Alcibía de Veloz, o sea, el papá de Lorenzo Veloz, Leonardo de Lemberijo, don Putín, ¿verdad? Tío de Egna de Leonardo y abuelo de Nano, ¿verdad? Ángel Augusto Suero, Negro Suero, Eladio Romero Matos, Ramón Báez Soler, Conrado Asensio, Federico Cuello López, como siempre los López, de Cuello López, y Fidel Méndez Núñez. Ese Fidel Méndez Núñez, cuando Trujillo tuvo muchísimos problemas, por ser un hombre honesto. Aquí vemos esta foto del Club Rotario, que entrega el primer aporte para el centro de desintoxicación de Yori Piña.
Ahí está el señor Juan a la izquierda, que es el actual presidente del Club Rotario. Ahí está también el amigo, hijo de doña Maestra Ramírez, de la Maestra Ramírez, de doña Águeda Ramírez, creo que es Rodríguez Ramírez, creo. Está Yori Piña, está Julio Vargas, ¿verdad? Que seguro en ese momento era presidente a la sazón. Está nuestro amigo, me olvidó el nombre de mi amigo, ahorita lo digo. Está también un ex pasado presidente y otros más que están ahí. Bien. Suárez, Luis Suárez, el amigo Suárez que está al lado de Julio Vargas. Entonces, en reuniones que se hicieron de Rotario, hubo una moción que presentó Polibio Díaz, delegado, o sea, el doctor Polibio Díaz, delegado de Rotario Barahona, que propuso que se hiciera un homenaje al fundador del rotarismo mundial, y esa moción fue aprobada. O sea, para que ustedes vean cómo, ahí se le dio al señor Paul Harris, se le notificó esa dedicatoria que hizo el rotarismo de la República Dominicana. Creo que aquí, inclusive aquí no recuerdo por dónde, hay una calle Paul Harris, en honor al fundador del Club Rotario. Aquí vemos para ellos ahí una actividad social, ¿verdad? El Comité Central y sus esposas, ¿verdad? Y como dije hace un momento, el actual presidente del Club Rotario es Cecil Juan. Ahora bien, rápidamente, los Rotarios están ahora mismo, como siempre, con sus iniciativas solidarias. Ahora mismo está concluyéndose una planta de agua potable en Fondo Negro. Una planta de agua potable en Fondo Negro que va a suplir las necesidades de agua de calidad de Fondo Negro, de El Higuero y de Quitacoraza. Esa planta va a ser entregada a las fuerzas sociales de allá de Fondo Negro en un esquema de autogestión, donde ellos van a vender el agua con un precio, con un pequeño margen que servirá para mantenimiento de los equipos, compra de la materia prima, ¿verdad? Y también el personal que tiene que estar chequeando eso ahí, ¿de acuerdo? También continúa el Club Rotario con su campaña en contra del polio, ¿verdad? Y tiene también una campaña intensiva que no descansa, que es permanente, y también está su biblioteca rodante, ¿verdad? Que está en la Escuela de la Altagracia, en el barrio Pueblo Nuevo. O sea, como ustedes ven, realmente el Club Rotario cumple con su función. Acá tenemos una guía que yo conseguí, como dijo ahorita Leo Mercedes, de una biblioteca, creo que en este caso fue una de la UAS. Encontré esa guía de instituciones sociales y seguido busqué a Barahona, y ahí me encontré, como vieron ahí, Club de Aficionados a la Fotografía, donde está don Arcadio Encarnación y el secretario era Horacio Fernández. Seguro entre ese club de aficionados estaba don Pedro Vargas, estaba Peláez, estaban los hermanos Espinosa, es decir, Diomedes Espinosa, David Espinosa, y otros, ¿verdad? Y otros fotógrafos de Barahona, que habían varios, realmente. O sea, no era únicamente el grupito que nosotros conocimos, sino que también había mucha gente más aficionada. Estaba aquí la sociedad Ariel, que estaba en la Escuela Normal de Barahona. ¿Y cuáles eran los fines de ello? Actividades culturales de la Escuela Normal. Aunque había también la sociedad Ariel en Moca, pero acá a nosotros nos interesa es la sociedad Ariel que había en Barahona. Bien. Después, en el año 50, en 52, se formó en Barahona el club, el Ateneo de Barahona, ¿verdad? Donde se metieron o le integraron grandes intelectuales barahoneros. ¿Qué se discutía en el Club Rotario de la época? Literatura, bellas artes, ciencias naturales, asuntos jurídicos legales, porque hay muchos abogados, matemática y cosmología, ahí entran los filósofos, ciencias pedagógicas y filosóficas. Bien, yo no sé cómo estoy de tiempo, porque no quiero pasarme mucho aquí, pero realmente este club cayó un poco durante un tiempo, una especie como de un feriado, ¿verdad? Un periodo sabático, y hace unos 3 años bienvenido Matos Pérez, Néstor Lauren, Luis Castillo, Emilio Reina, Nova y otros más los rehabilitaron y se reúnen con regularidad en este local que todos conocemos, la casa de don Antonio Méndez. Y para esa información que yo estoy dándole, me hice una entrevista, hice algunas llamadas y un artículo de Julio Gómez Félix que escribió en el año 2009. Los 2030 tienen una función también muy activa en Barahona, una presencia muy activa en Barahona,
y a nivel internacional. También creo que se formaron en Chicago, y hacen una labor comunitaria y trabajan mucho en el ámbito sanitario, ¿verdad? Están también los Leones, ¿verdad? Los Leones, hay un club de Leones de Barahona, allá el jefe, cuando yo hablé aquella vez, era Luis Darío Félix Gómez, ¿verdad? Hace muchísimas actividades, tienen una oficina satélite en Cachón, estuvieron en Cabral, también tienen una oficina en el Batey Central. Y aquí está ahora, ¿no?, el Club Los Buenos Amigos. Yo llevo esta presentación secuencial, ¿no?, secuencialmente, hablando al año 63. ¿Con quién yo conversé en aquella ocasión? Bueno, con Leo Mercedes y Toño Batista. Pues es un trabajo que yo lo hice hace un tiempo, y en esa ocasión, para unas presentaciones, había hablado solamente con ellos, que después hablé con otros, ¿verdad? Agrupó, como todos lo sabemos, una pléyade, ¿verdad?, de jóvenes progresistas, solidarios, democráticos, ¿verdad?, gente surgida, luego ya de la desaparición de la tiranía de Trujillo, surge ese club en el medio del gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch, que es un intelectual, y eso impulsó el hecho de que Juan Bosch fuera un presidente intelectual, ¿verdad?, de renombre, gran renombre a nivel latinoamericano y de otros países. Eso impulsó que se crearan clubes en casi todo el país. En el caso nuestro, se fundó el Club de los Buenos Amigos. Como le dije hace un momento, agrupó muchísimos jóvenes, ¿verdad? Y su primer presidente fue Toño Batista, mi compadre y hermano y colega. Entonces, el grupo analizaba, discutía, daban charlas, tenían un programa de radio que se llama Juventud en su Hogar. Y además, algo importantísimo para la época, y siendo yo un grupo de jóvenes, tenía hasta su propio periódico. Es increíble tener un periódico, un grupo que surge ahí mismo. Tener un periódico era realmente fue una hazaña, realmente, y llegó a tener varias ediciones. En el Archivo Nacional de la Nación, yo solamente encontré el número 1. Por lo menos fue mejor que encontrar el número 1 y el número 7, y no el 7, porque el número 1 es que está toda la gente, quienes integran esas cosas, y están los principios y esas cosas. Eso está en el Archivo General de la Nación, que pueden verlo los miembros del club de la fundación actual. Entonces, ese grupo de jóvenes llegó también hasta plantearse hasta una ciudad escolar. Fíjense qué perspectiva tenía ese grupo de jóvenes en aquella época. Como siempre pasa, son promociones. O sea, ese grupo salió de Barahona, ese grupo formador, pero después vino otro grupo que lo secundaron, y se mantuvo la llama de ese club, Los Buenos Amigos, durante muchísimas décadas. Después también los que salieron, muchos de los que salieron, no solamente los primeros, sino también muchos de los que salieron, se destacaron en los grupos culturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? También ese grupo de muchachos de la época que formaron parte del grupo de Los Buenos Amigos, de los originales, que quedaron todos en una mancomunidad, fueron los que negociaron y lograron, después de muchísimas discusiones y con mucha competencia de los sanjuaneros, que en Barahona se instalara el Centro Regional de Barahona, el curso. Eso es algo muy importante, que es bueno que las generaciones futuras o presentes sepan que fue a base de una lucha ardua que esos o no decir porque ellos siempre siguen siendo buenos amigos, de esos que habían salido de allá, lucharon y crearon conciencia en Barahona para que el empresariado barahonero, las fuerzas vivas de Barahona, apoyaran el centro regional. Recuerden que Luis del Monte donó el terreno. Y cómo la gente después en lo que se construía un local allá. Perdón, perdón. Entonces, para que ustedes vean cómo esa cadena de hechos positivos de parte de esta agrupación se ha mantenido a través del tiempo. Hace ya 57 años que se creó esta entidad, y sin embargo se renova y ahora crea a través de la fundación, vuelve y nos convoca, que es donde estamos nosotros ahora mismo aquí en este conversatorio. Vaya pues nuestro saludo a esos muchachos de aquella época,
Y siguen siendo muchachos todavía, porque tienen el impulso juvenil de seguir impulsando a Barahona. Quiero decirles que el nombre Buenos Amigos lo tienen muchas organizaciones internacionales, especialmente en nuestro continente, en América Latina. Fíjense, Buenos Amigos de Paraguay, de Guatemala, de Uruguay, de todas partes hay clubes Buenos Amigos. Unos son deportivos, otros son culturales y otros son de diversa naturaleza. Aquí tenemos en esta imagen, ¿verdad?, algunas imágenes de los socios fundadores. Miren, a la izquierda está Lorenzo Veloz, el hijo del doctor Veloz. Está Toño Batista, que fue el primer presidente del club. Está Leonardo Mercedes, que está aquí presente en esta actividad. Está Joaquín Peláez, que creo que está por ahí también, ¿verdad? Está Memeco Castillo, ¿verdad? Ramé Castillo Mesa. Y está una imagen, nuestro amigo ido a destiempo también, Roger Acosta, muy activo y muy solidario, y un gran profesional baraonero. Todos esos que están ahí, más otros más que no conseguí sus imágenes, han sido extraordinarios profesionales, solidarios e incansables personas pensando en el bienestar del pueblo dominicano, en el desarrollo cultural del pueblo dominicano y también en nuestra querida Barahona. Esos jóvenes que se reunieron en aquellas mañanas o tardes, algún sábado en la tarde, con visión, pensando hacer grandes cosas, y hoy vemos esos frutos. Miren ahí una foto que yo tomé del periódico Juventud Cultural. Este fue el número 1. La persona que está ahí hablando, sacado, medio delgadito, es Rafael Antonio Batista Gómez, Toño Batista, mi compadre, hermano, colega y amigo. Toño es que está ahí adelante, dando una conferencia, creo que la dio fue en el Centro Sirio. Y abajo, no, pero muy borrosa, está la foto de la gente que participaron, los jóvenes que participaron en la conferencia de Toño Batista en el club, bajo los auspicios del Club Rotario. Fíjense aquí un artículo, ustedes vean cuánta resiedumbre moral había en ese grupo. Fíjense, Francisco Javier Alemán, la fuerza de la voluntad. Después viene quién dirige el periódico. Lorenzo Veloz era el director. ¿Quién es su director? Leo Mercedes. Había un consejo administrativo que administraba todo el periódico. ¿Y quién era el jefe de distribución? Roger Acosta. Entonces, como eran muchachos que tenían fe pública, porque eran buenos estudiantes, eran buenos deportistas, eran jóvenes solidarios que estaban en el medio, que nunca tenían problemas, nunca tenían problemas, me refiero pelear uno con otro, pero sí ideas políticas, y por eso tenían problemas ellos. Pero realmente la gente reconocía sus capacidades, ¿verdad? También hay un artículo de Memeco, la impuntualidad, o sea, hablando de los efectos de la impuntualidad. También el periódico tenía una parte social. Ahí vemos a Camilo Curi cumpliendo años, 14 años, en el periódico que editaron ellos en abril de 63. Y entonces tenían anuncios. Porque usted tiene fe pública, usted consigue. Fíjense, anuncios de vehículos, anuncios de máquinas de coser, la casa del ama. Miren ahí, anuncios automovilísticos. Entonces después, con el tiempo, al igual que como siempre pasa, entró el Club de Buenos Amigos en un receso, motivado muchas veces, no solamente el Club de Buenos Amigos, sino muchos clubes de Barahona, de cuando Barahona, la dinámica económica comenzó a apretarse, ¿verdad? Cuando comenzó a disminuir la dinámica económica baronera, mucha gente emigró y mucha gente valiosa, mucha juventud valiosa no se quedó en Barahona y no retornó a Barahona. Por eso muchos clubes, no solamente en Barahona, sino en toda la República Dominicana, languidecieron. Y sin embargo ahora, como el ave fénix, se levantan con la Fundación Sociedad Cultural Los Buenos Amigos, que es una muestra de que nos juntó lo viejo y lo nuevo de este gran movimiento. Juntos podemos. Aquí están las actividades organizativas para crear la Fundación Cultural Los Buenos Amigos, como poco a poco un grupito de visionarios, ¿verdad? Se dieron cuenta que era posible, ¿verdad? Que era posible volver a levantar esta entidad, y así lo están haciendo. Viendo toda la propaganda que tienen y los trabajos que están haciendo. Miren ahí, vean la fundación y que ven Barahona en retroceso. Eso fue cuando surgió el año pasado la fundación.
en enero, 13 de enero de 2019. Ahí tenemos a Leo Mercedes leyendo la declaración de principios. Ahí está Rolando Quesada, Bienvenido Heredia, Leo y dos más parcialmente ocultos que no lo distingo bien. Entonces, no solamente la fundación se rehabilita, sino que también inicia un ciclo de conferencias de orientación, que era lo mismo que hacía con el programa de radio, pero ahora lo hace ya ahora a nivel global. ¿Por qué? Porque esta conferencia ahora mismo se está viendo en Estados Unidos, se está viendo quizás en España, en Guaco, la gente en España viéndola, y hay gente que está en Puerto Rico viéndola. ¿Y qué temas se buscaron? Miren ahí, el COVID. Se buscó entonces a nuestro amigo Clemente Terrero, una autoridad nacional. Después, entonces, ¿cuál es el impacto económico del COVID? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué caminos hay? Fernando Pellerano, mi compadre, gran amigo, colega, y que con Toño Batista hicimos la tesis de economía sobre Barahona. Después, ¿qué tema buscaron? La Laguna de Rincón, que es algo que nos preocupa a toda la gente de Barahona, de Jimaní, de Neiva, de Tamayo, de Cabral, de Cristóbal, porque ese es un curso de agua que tiene un impacto ecológico y ambiental tremendo, sobre todo, que alguien no pensaría, el impacto que tiene la Laguna de Cabral sobre Polo y sobre el clima y sobre todo lo que son todos esos ecosistemas, las abejas y todo eso. Bueno, eso ya ustedes han oído hablar mucho de eso. Después el siguiente tema que siguió, Río Virán. O sea, estamos buscando, fíjense que son cosas puntuales. Río Virán y una brillante conferencia que nos dio Rafael Matos Félix. Después, la vicisitud de los barahoneros. Todos estos problemas de los barahoneros a través de la historia. Bueno, Félix. Y hoy le tocó a un servidor. Bien. Entonces, la Cámara de Junior fue el año 1967. Se creó allá en Barahona. Digo, se creó en la capital y entonces fue Seki Azuri, fallecido. Y a la derecha de él está un señor con una camisa blanca que era el presidente de la Cámara de Junior. Ahí vemos en la fotografía, creo que este es Luis Peláez, entonces Luis Suárez, que ahorita hacemos video de Luis Suárez, ahí está Rudy Well, ahí está Jorge Nin, y por aquí está Ayun Quesada, creo que es de mayor que Héctor, de mayor que ellos, un Quesada y otros más que están por ahí. Entonces el club Gregorio Luperón, de eso me habló a mí Sixto, ¿verdad? Un club que se formó en el año 1972. O sea, en Barahona hubo una renovación después de los años 70 también de clubes en los barrios. Entonces se formó en Sabica. Hicieron todo tipo de actividades culturales, deportivas, intercambio con San Juan de la Maguana, patrocinaron un equipo de baloncesto, llevaron artistas para conseguir dinero, o sea, hacían tertulias, convivencias. Ese club se mantiene todavía activo en Sabica. El club José Robert, ahí se conversó con Carlos Perreyes y con Wilson Gómez. El club José Robert se fundó en el año 1971. Su primer presidente fue Wilson Gómez y aglutinaba a un grupo de jóvenes. Ahí comenzó con 30 y siguió después aumentando, haciendo distintas actividades culturales, recreativas y también con un programa de radio, La Voz de la Cultura. Porque recuerden que ya la senda de por dónde era que tenía que ir la cosa en materia de clubes culturales la había trazado el club Buenos Amigos. Entonces, ellos hicieron varias actividades. Lo que más adolece siempre cualquier club es de fondos. Por eso siempre hay que hacer rifa, ir a donde las 7 gente negociantes de Barahona que daban algún dinerito, ¿verdad? Y entonces ellos una vez se ingeniaron a hacer una actividad para conseguir fondos bien, e intentan llevar allá a zona silvestre. Le da el permiso a la gobernadora, ¿verdad? Ana Milda Prades de Gómez, le da el permiso. Le da el permiso y el caso es que el coronel no se lo permitió. Bien, puede ser que se me esté agotando el tiempo. Mira aquí. Ajá. Perdón, señores, porque ahí para ver si se me agotó el tiempo. Bien, perdón. Entonces, no dejaron hacer la actividad, el coronel de la policía, y le dijeron que quitaran todos los letreros en 10 minutos, tuvieron que quitar corriendo los letreros. Después llevaron a Ramón Leonardo, en una actividad también de recaudar fondos. En esa ocasión, como ellos sabían que no iban a dar permiso, como quiera, pues dieron permiso, pero no fueron a la policía para evitar problemas. Y en plena actuación de Ramón Leonardo en el obispado, cantando ahí, toda la policía le dio patada a muchísima gente,
¿verdad? Y se llevaron a Ramón Leonardo amarrado como un andullo, dándole muchísimas patadas, y fue la última vez que el club José Robert pudo participar en una actividad. Desapareció, a Carlos Pereira andaba buscando para contarlo en cuentos, y así desapareció el Club Cultural José Arrobert. Algo así pasó también en Vicente Noble. Me contó una profesora que ellos tenían también un club, y un día iban a hacer un operativo de reforestación, y la policía fue y se lo llevó preso a todito, incluyendo a las muchachas y a los muchachos. Todo el mundo amaneció preso. Aquí tenemos el Club Joval, ¿verdad? Yo conversé en esa ocasión con Ángel González, se inició en el año 2007, hizo una serie de actividades, aglutinó muchísimos jóvenes. Después el club entró en unas ciertas movimientos y actividades, y creo que ahora mismo está en un proceso de reconversión y reestructuración. Es lo que intuyo. Este es un club realmente que aglutinó muchos jóvenes. No está muy de acuerdo ese club con la droga, no está, tampoco con el dembow y con esos ritmos que andan ahora tan distorsionantes y tan alienantes. Este club ahí, hay una biblioteca en Villa Estela que la financia un grupo de gente. Bueno, en Cabral y en Enriquillo hubo buenos clubes. Ahí yo conversé con Pedro Urbáez y con Temo Félix Suárez, recientemente fallecido, Temito, de los Diablos de Coahuelo. Esos clubes tuvieron su momento de esplendor durante mucho tiempo, en la época en que económicamente esas comunidades estuvieron muy activas, pero lamentablemente cuando vino la época de las vacas flacas, esos clubes prácticamente desaparecieron, a pesar de que hicieron muchas actividades. Lo que pasa es que los jóvenes que tienen cierta iniciativa emigran hacia la capital a estudiar o buscando mejor suerte. Bien, voy a tener que seguir ya avanzando un poco para terminar, porque si no, aquí está el club que es el Club Acción Cultural Unida del Batey Central de Barahona, que ahí yo conversé en aquella época con Nego Betonville, recientemente fallecido, ¿verdad? Que se dedica a hacer homenajes, cultura, a parejas que tienen más de 30 años casados. Ellos han hecho una serie de actividades muy interesantes. También está estuvo la Fundación Puente Kelly, ¿verdad? Yo conversé con Thomas Kelly, que hizo una serie de actividades muy buenas. Ahora esa fundación está en receso, pero hizo mucha gran actividad, tenía su biblioteca, daba clases de música, clases de computadora, inglés y toda una serie de actividades solidarias y de trabajar fundamentalmente con los jóvenes. Está la familia Batellera, muy conocida por muchos, que realmente ha sido una renovación, ¿verdad?, de un grupo de jóvenes que ha tenido la iniciativa de crear esta entidad, que ha tenido mucha participación, han levantado los valores. Su presidente es Carlos Diloné. Los valores de ellos son libertad, compromiso, respeto, solidaridad, honestidad, equidad, sinceridad, democracia, respeto al medio ambiente, identidad nacional. Es un grupo de mucha significación, ¿verdad? Ellos son muy unidos, e incluso ahora recientemente acaban de entregarle a la comunidad batellera, ¿verdad?, al Batey Central, a Villa Central, una funeraria donada por ellos, que se llama precisamente la funeraria Familia Batellera. Ahí está la misión, la visión, ¿verdad? Ahí están los batelleros distinguidos que ellos han identificado y le han hecho sus respectivos homenajes. Ellos montaron un evento muy importante que fue los 100 años del Ingenio Barahona. Ahí tenemos a la derecha a Dante Diloné, y ahí abajo están el seminario que se hizo en Ucateo, un seminario donde fíjense cómo está el público. Ahí ellos están ataviados con su chacabana blanca y pantalón negro, fíjense las damas, y los varones están del otro lado. Y ahí están algunos de los conferencistas que pusieron, entre los cuales está Wenel Félix, Joaquín Peláez, Dante Diloné, que es el presidente, y un servidor que está ahí al lado de Dante. Entonces fíjense los logos de ellos, las actividades que ellos han hecho, todos los seminarios que ellos hicieron. Entonces en Barahona también hay Asociación de Medios Digitales de Barahona, Círculo de Locutores, Asociación de Locutores de Barahona, corresponsales asociados, sindicato, cooperativa, Estafa Pro War, sindicato, la médica de enfermera, Estelampa, colegio médico. O sea, Barahona siempre se ha sindicalizado. En el Club de Batey Central estaba también, como ya dice, yo lo puse ahorita. Entonces también quiero hablar un poco acá de los barahoneros organizados en el exterior. Los barahoneros en el Batey Central, en la ciudad de Nueva York, formaron varios clubes y organizaciones solidarias.
de una gran significación para ellos allá, recordando a su Barahona y también colaborando todos ellos con iniciativas en la ciudad de Barahona, apoyando clubes deportivos, especialmente en béisbol, voleibol, basquetbol, donando útiles, donando uniformes. Pero además también, en momentos que hubo ciclones que afectaron muy fuertemente a Barahona, ellos también estuvieron enviando ayuda desde allá. Y todo el momento es pensando en Barahona, tenían un club, tenían dos clubes, mejor dicho, ya que honran a dos barahoneras, el Club María Montés y el Club Casandra de Mirón. O sea, ellos han tenido muchas iniciativas en cultura, deporte, solidaridad, y como dije hace un momento, ante catástrofes nos han ayudado bastante. Pero además también proyectan los valores de la barahoneridad. O sea, ellos allá somos barahoneros, o sea, que en todo momento están presentes. Creo inclusive que por el asunto de pandemia, pero a Barahona le correspondía en este año, le iba a dedicar, digo, el año pasado, bueno, este año, le iban a dedicar el desfile de Nueva York, que es una actividad muy importante, donde participan no solamente los dominicanos, sino también puertorriqueños y de otras nacionalidades. O sea, la comunidad barahonera es bastante fuerte, bastante activa, envían sus remesas, o sea, ayudan bastante a nuestra comunidad. O sea, vaya pues un saludo a esos dominicanos. También hablé con una amiga, me dijo que también en España, gente de Vicente Noble están organizados en entidades solidarias de apoyarse unos con otros. Y no sé si en España, eso nos lo dirá Languasco, si en España están por lo menos, se encuentran alguna vez los barahoneros. Entonces, ¿qué ha pasado por último ya con el movimiento cultural barahonero? ¿Verdad? Muchos jóvenes emprendedores han tenido que marchar a medida que en Barahona se puso la situación dura, como dije hace un momento, no solamente en Barahona, sino también en sus comunidades, la gente tiende a emigrar buscando mejores condiciones de vida. Por eso hay barahoneros en Nueva York, en Inglaterra, en Alemania, en Canadá, en España, en Puerto Rico y en todas partes donde haya forma de poder sobrellevar las condiciones de vida y asumir las responsabilidades frente a la familia. Muchos vienen a la capital a cursar estudios y así se va perdiendo ese capital solidario. Pero en el marco de esta dinámica que ahora está comenzando y que va impulsando también la Fundación Los Buenos Amigos, va a venir, como lo han dicho ya, nuevamente estas entidades a revivir. Están ahora media frisadas pues debido al COVID. También en el ámbito deportivo también, una parte, recuerden, Barahona es una potencia deportiva en pelota y en voleibol, ¿verdad? Una gran potencia. Fuimos campeones nacionales en ambas disciplinas en 1963 precisamente, ¿verdad? Y hemos ganado lauros y muchos deportistas barahoneros, entre ellos Armando, Pidio y otros más, se han distinguido, Miguelito Moscoso y otros más, no voy a decir el nombre, después se me olvidan, pero mucha de esa gente, Américo Panela, oye, se me olvida, me pica, Américo Panela y otros, realmente han puesto la barahoneridad en alto. También han habido también jugadores de voleibol también. ¿Qué me dicen a mí los jóvenes que están trabajando deportivo en Barahona? En la provincia de Barahona me dicen, bueno, que han nombrado últimamente políticos a dirigir esas actividades deportivas. No saben nada de deportes, y por tanto no les interesa, sino solamente les interesa que lleguen los días 25. Por lo menos eso fue así durante muchos años. Hay que ver ahora si hay un cambio en esa tendencia, pues realmente esa situación de políticos ubicados en la área deportiva afectó bastante la dinámica deportiva barahonera, que ahora está afectada, al igual que en todo el país, por la emergencia del COVID. Ahora, Barahona tiene miles de jóvenes universitarios. O sea, ahí hay un potencial que los movimientos clubísticos tienen. Ese potencial de que esos muchachos van a estar 4 años ahí hay que aprovecharlos. Está el Centro Regional de la UAS y está Ucateva. Hay que aprovechar esa masa universitaria, hay que integrarla, hay que hacerla solidaria, hay que trabajar con ellos. Para los muchachos de los barrios, por supuesto. Pero eso es un activo que tenemos que aprovechar. Es una mina que hay que ir a buscar esos recursos. Fíjense ahí como en Barahona
contrario a lo que muchas veces pensamos. Fíjense cómo están esta renovación deportiva. Miren los jóvenes jugando pelota por todas partes. Ajedrez, está otro grupo por aquí. Canotaje en el medio, ¿verdad? Que practica mucho en el Cayo y ya han ganado. Miren allá otros muchachos practicando balonmano, ¿verdad? Están las muchachas de voleibol. Miren las muchachas de voleibol ganando muchas medallas. Creo que la Boro, ¿verdad? La amiga nuestra, la Boro, es la que trabaja con eso. Trabaja con eso, impulsando junto a otras promotoras del voleibol femenino. Tenemos este atleta, Junior Pérez, que ha ganado muchas medallas. Tenemos los ciclistas. Hay un muchacho apellido Sánchez, que es un gran ciclista nacional. Ahí está la vuelta. Bien, creo que se está acabando el tiempo. Ahí están los marinos, aquí están los pintados. Esa es otra riqueza cultural que tenemos que aprovecharla. Señoras y señores, perdonen que terminé aceleradamente porque no sé si me pasé o me sobrepasé. Así que muchísimas gracias. Adelante. Bueno, Virgilio, muchísimas gracias. Muy buenos comentarios sobre tu conferencia. Felicitaciones a mi gran amigo Virgilio, excelente conferencia. Ese es un comentario. Hay otros buenos comentarios aquí. Felicitaciones a la sociedad, los buenos amigos. Y por aquí en Zoom tenemos también comentarios muy interesantes. Ha sido una conferencia magistral en la que hemos aprendido detalles sobre la historia de las organizaciones de Barahona. Felicito al conferencista porque ha demostrado que es un estudioso de la historia de nuestro pueblo. Lo de la visita de José Martí a Barahona, confieso que lo desconocía. Muchas gracias a mi gran amigo, se escribe Dante Castillo, a mi gran amigo Virgilito, por la dedicación en preparar esta conferencia tan magistral. Te recuerdan además que también en los años 70, existió en el Batey Central la Hermandad de Estudiantes Batelleros, esa organización que tenía una gran relación con la Sociedad Cultural Los Buenos Amigos. Ahí estaban los hermanos Juan Mato, Luis Segura, Adelaide Oreste y un grupo de jóvenes ahí sobresalientes, todos, que después han seguido también siendo sobresalientes en su desarrollo profesional e internacional, porque muchos de ellos incluso viven fuera del país. Y después ellos han sido reemplazados por la familia batellera, que como ya tú explicaste, tiene una gran incidencia en los procesos del Batey Central. De manera que, Virgilio, de verdad, una gran conferencia. Yo estoy emocionado con todos los datos que tú aportaste. Prácticamente tú hiciste un nuevo libro sobre Barahona. Tu amigo Frank Jiménez está felicitando por la magistral conferencia. Así que siéntase orgulloso, hermano, y continúe investigando, que todavía nos queda mucho por hacer. Agradecido. Yo voy a permitir, si alguno de los amigos que están conectados quieren, el presidente de la Sociedad de los Buenos Amigos, o el vicepresidente que también está conectado ahí, quieren decir algo, pues que, por favor, en este momento, antes de despedir a Virgilio. Bueno, esto ha sido una cena exquisita, lo que hemos tenido esta noche, pero una cena de conocimientos, de informaciones muy importantes para todos los barahoneros que se preocupan por Barahona. E incluso es un incentivo a todos los que la han escuchado para hurgar en el conocimiento de lo que ha sido el desarrollo sociocultural de su comunidad y de incluso algunos de los pueblos de la región. No queda más que felicitar de manera muy efusiva esa extraordinaria conferencia que nos ha brindado y como siempre tiene acostumbrado a los barahoneros, nuestro queridísimo amigo Virgilio Gotro. Creo que la edición y la posterior publicación de esta conferencia se va a convertir en un elemento de impacto sobre todos los barahoneros. Y como ha dicho nuestro moderador, Eladio Uribe, yo creo que realmente, Virgilito, es otro libro
Ese es un libro muy lindo, solamente hay que darle la forma de edición y ahí está el otro libro. Así que acepte el reto. Muy bien. Les recordamos a todos los que están conectados, tanto por la vía de Zoom como por Facebook, que hay también muchos barahoneiros conectados por ahí. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y que luego la subimos al canal de YouTube de Los Buenos Amigos para que la puedan seguir viendo. Lo que les interese, nos mandan un mensaje y se la enviamos también cuando la tengamos. Además, quiero recordar nuestra próxima conferencia, que por el tema de que esta tuvimos que posponerla del pasado domingo para hoy, será el próximo domingo. Y otro tema interesantísimo, situación agropecuaria de Barahona y propuestas de solución. Estará a cargo del agrónomo Camilo Curi Vázquez, que inclusive Virgilio lo mencionó ahí en las informaciones de uno de los clubes sociales que han existido en Barahona. De manera que tendremos otro plato fuerte el próximo domingo. Virgilio, unas palabras finales, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que me dio la Fundación Cultural Club Los Buenos Amigos. Realmente esa conferencia la tenía hace un tiempecito, la amplié hasta donde pude y me siento muy contento. Me gustó mucho escuchar de un participante del Batey decir claramente, reivindicar su organización. Eso es muy importante. De esto se trata. Todo lo que tenga una información de un club que se formó, vamos a incorporarlo, vamos a trabajar eso. Y vamos a ver si en medio de esta pandemia se logra una revolución clubística en Barahona. Eso es muy, muy importante. Es muy importante porque los clubes se labran a base de mucha lucha, a base de muchos sacrificios. Recordemos, y no quiero dar una charla paralela, cómo el Club Mauricio Báez fue una vez incendiado, ¿recuerdan? Por la banda colorada, fue incendiado. Y cómo murieron los jóvenes del Club de J. Díaz, los 4 jóvenes. O sea, la lucha de los clubes es una lucha dura. Las persecuciones de Oscar López Reyes y el muchacho de allá de Vicente Noble que lo corrieron, demuestra claramente la otra vertiente de los clubes. Y los clubes, a mí se me olvidó decir que los clubes tienen los nombres patrióticos, nombres de intelectuales. O sea, los clubes, el nombre que se busca es un club, es significativo. Deben Club Pablo Neruda, Club César Vallejo, Club, y ese nombre de poetas dominicanos, Enrique Ureña. O sea, realmente los jóvenes que de 13, 14 años que fueron a esos clubes están animados y deseosos, al igual como pasó con los Buenos Amigos, de impulsar la cultura y el bien común, y ahí tenemos los resultados. Así es que yo me siento muy honrado de esta oportunidad que ustedes me han dado. Muy bien. Viendo buenos comentarios, preguntando si la conferencia se ha grabado. Digo, les reitero que sí, que se ha grabado y que va a estar en nuestro canal de YouTube. Gracias, licenciado Gotró, una excelente conferencia. Hay una participante que nos dice, esta conferencia merita una segunda parte. Ya veremos cuando venga el siguiente ciclo de conferencia de Los Buenos Amigos. Flori Piña te dice, felicidades, Virgilio, todos hemos aprendido muchísimo con tu conferencia. Yo quiero darle las gracias a varios amigos que se conectaron hoy por primera vez a la conferencia de Los Buenos Amigos. Rosy Matos se conectó hoy, le agradecemos muchísimo. También aquí tenemos bueno, Dante Castillo, un expresidente de Los Buenos Amigos que se conectó hoy con nosotros y que esperamos que se mantenga ahí afiliado a la fundación. También Carlos Vargas, nuestro agradecimiento por estar aquí, y sepan que tienen invitación abierta tanto para nuestra conferencia como para todas las actividades que realicemos de Los Buenos Amigos, ¿no? Los Buenos Amigos tienen página en Facebook, tienen canal de YouTube, tienen grupos de WhatsApp, y por toda esa vía con mucho gusto lo recibimos. Así que muchas gracias a todos, una feliz noche y nos vemos el próximo domingo con la conferencia que nos va a dictar Camilo Curi Vázquez. Muchas gracias y buenas noches.